El ídolo de las Cícladas, de Julio Cortázar. Me da lo mismo que me escuches o no, dijo Somoza. Es así, y me parece justo que lo sepas. Morant se sobresaltó como si regresara bruscamente de muy lejos. Recordó que antes de perderse en un vago fantaseo, había pensado que Somoza se estaba volviendo loco. Perdona, me distraje un momento, dijo. Admitirás que todo esto, en fin, llegar aquí y encontrarte en medio de... Pero dar por supuesto que Somoza se estaba volviendo loco era demasiado fácil. Sí, no hay palabras para eso, dijo Somoza, por lo menos nuestras palabras. Se miraron un segundo y Morant fue el primero en desviar los ojos mientras la voz de Somoza se alzaba otra vez con el tono impersonal de esas explicaciones que se perdían enseguida más allá de la inteligencia. Morant prefería no mirarlo, pero entonces recaía en la contemplación involuntaria de la estatuilla sobre la columna y era como volver a aquella tarde dorada de cigarras y de olor a hierbas en que increíblemente Somoza y él la habían desenterrado en la isla. Se acordaba de cómo Thérèse, unos metros más allá sobre el peñón desde donde se alcanzaba a distinguir el litoral de Paros, había vuelto la cabeza al oír el grito de Somoza, y tras un segundo de vacilación había corrido hacia ellos olvidando que tenía en la mano el corpiño rojo de su Deux Pieds, para inclinarse sobre el pozo, de donde brotaban las manos de Somoza con la estatuilla casi irreconocible de moho y adherencias calcáreas, hasta que Morant con una mezcla de cólera y risa le gritó que se cubriera. Y Thérèse se enderezó mirándolo como si no comprendiera, y de golpe les dio la espalda y escondió los senos entre las manos mientras Somoza tendía la estatuilla a Morant y saltaba fuera del pozo. Casi sin transición, Morant recordó las horas siguientes, la noche en las tiendas de campaña a orillas del torrente, la sombra de Thérèse caminando bajo la luna entre los olivos, y era como si ahora la voz de Somoza, reverberando monótona en el taller de escultura casi vacío, le llegara también desde aquella noche, formando parte de su recuerdo, cuando le había insinuado confusamente su absurda esperanza y él, entre dos tragos de vino resinoso, había reído alegremente y lo había tratado de falso arqueólogo y de incurable poeta. No hay palabras para eso, acababa de decir Somoza, por lo menos nuestras palabras. En la tierra de campaña en lo hondo del valle de Scoros, sus manos habían sostenido la estatuilla y la habían acariciado para terminar de quitarle su falso ropaje de tiempo y de olvido. Thérèse, entre los olivos, seguía enfurruñada por la reprehensión de Morant, por sus estúpidos prejuicios, y la noche había girado lentamente mientras Somoza le confiaba su insensata esperanza de llegar alguna vez hasta la estatuilla por otras vías que las manos y los ojos y la ciencia, mientras el vino y el tabaco se mezclaban al diálogo con los grillos y el agua del torrente hasta no dejar más que una confusa sensación de no poder entenderse. Más tarde, cuando Somoza se fue a su tienda llevándose la estatuilla y Thérèse se cansó de estar sola y vino a acostarse, Morant le habló de las ilusiones de Somoza y los dos se preguntaron con amable ironía parisiense si toda la gente del Río de la Plata tendría la imaginación fácil. Antes de dormirse discutieron en voz baja lo ocurrido esa tarde, hasta que Thérèse aceptó las excusas de Morant, hasta que lo besó, y fue como siempre en la isla, en todas partes, fueron él y ella y la noche por encima y el largo olvido. ¿Alguien más lo sabe?, preguntó Morant. No, tú y yo. Era justo, me parece, dijo Somoza. Casi no me he movido de aquí en los últimos meses. Al principio venía una vieja a arreglar el taller y a lavarme la ropa, pero me molestaba. Parece increíble que se pueda vivir así en las afueras de París. El silencio. Oye, pero al menos bajas al pueblo para comprar provisiones. Antes sí, ya te dije. Ahora no hace falta. Hay todo lo necesario. Ahí. Morant miró en la dirección que mostraba el dedo de Somoza, más allá de la estatuilla y de las réplicas abandonadas en las estanterías. Vio madera, yeso, piedra, martillos, polvo, la sombra de los árboles contra los cristales. El dedo parecía señalar un rincón del taller donde no había nada, apenas un trapo sucio en el piso. Pero poco había cambiado en el fondo. Esos 2 años entre ellos habían sido también un rincón vacío del tiempo, con un trapo sucio que era como todo lo que no se habían dicho y que quizás hubiera debido decirse. La expedición a las islas, una locura romántica nacida en una terraza de café del Boulevard Saint-Michel, había terminado apenas encontraron el ídolo en las ruinas del valle.
Tal vez el temor de que los descubrieran les fue limando la alegría de las primeras semanas, y llegó el día en que Morán sorprendió una mirada de Somoza mientras los tres bajaban a la playa, y esa noche habló con Terés, y decidieron volver lo antes posible porque estimaban a Somoza y les parecía casi injusto que él empezara, tan imprevisiblemente, a sufrir. En París siguieron viéndose espaciadamente, casi siempre por razones profesionales, pero Morand iba solo a las citas. La primera vez Somoza preguntó por Terés, después pareció no importarle. Todo lo que hubieran debido decirse pesaba entre los dos, quizá entre los tres. Morán estuvo de acuerdo en que Somoza guardara por un tiempo la estatuilla. Era imposible venderla antes de un par de años. Marcos, el hombre que conocía a un coronel que conocía a un aduanero ateniense, había impuesto el plazo como condición complementaria del soborno. Somoza se llevó la estatuilla a su departamento y Morán la veía cada vez que se encontraban. Nunca se habló de que Somoza visitara alguna vez a los Morand, como otras cosas que ya no se mencionaban y que en el fondo eran siempre Terés. A Somoza parecía preocuparle únicamente su idea fija, y si alguna vez invitaba a Morán a beber un coñac en su departamento no era más que para volver sobre eso. Nada muy extraordinario. Después de todo, Morán conocía demasiado bien los gustos de Somoza por ciertas literaturas marginales como para extrañarse de su nostalgia. Solo lo sorprendía el fanatismo de esa esperanza a la hora de las confidencias casi automáticas y en las que él se sentía como innecesario, la repetida caricia de las manos en el cuerpecito de la estatua inexpresivamente bella, los ensalmos monótonos repitiendo hasta el cansancio las mismas fórmulas de paisaje. Vista desde Morand, la obsesión de Somoza era analizable. Todo arqueólogo se identifica en algún sentido con el pasado que explora y saca a la luz. De ahí a creer que la intimidad con una de esas huellas podía enajenar, alterar el tiempo y el espacio, abrir una fisura por donde acceder a... Somoza no empleaba más ese vocabulario. Lo que decía era siempre más o menos que eso, una suerte de lenguaje que aludía y conjuraba desde planos irreductibles. Ya por ese entonces había empezado a trabajar torpemente en las réplicas de la estatuilla. Morand alcanzó a ver la primera antes de que Somoza se fuera de París y escuchó con amistosa cortesía los obstinados lugares comunes sobre la reiteración de los gestos y las situaciones como vía de abolición. La seguridad de Somoza de que su obstinado acercamiento llegaría a identificarlo con la estructura inicial en una superposición que sería más que eso porque ya no habría dualidad sino fusión, contacto primordial. No eran sus palabras, pero de alguna manera tenía que traducirlas Morán cuando más tarde las reconstruía para Terés. Contacto que, como acababa de decirle Somoza, había ocurrido 48 horas antes, en la noche del solsticio de junio. Sí, admitió Morán, encendiendo otro cigarrillo, pero me gustaría que me explicaras por qué estás tan seguro de que has tocado fondo. ¿Explicar? ¿No lo estás viendo? Otra vez tendía la mano a una casa del aire, a un rincón del taller, describía un arco que incluía el techo y la estatuilla posada sobre una fina columna de mármol, envuelta por el cono brillante del reflector. Morán se acordó incongruentemente de que Teresa había pasado la frontera llevando la estatuilla escondida en el perro de juguete fabricado por Marcos en un sótano de placa. No podía ser que no ocurriera, dijo casi puerilmente Somoza. A cada nueva réplica me acercaba un poco más. Las formas me iban conociendo. Quiero decir que... necesitaría explicarte durante días enteros. Y lo absurdo es que ahí todo entra en... ¿Pero cuándo es esto? La mano iba y venía acentuando el ahí, el esto. La verdad es que has llegado a convertirte en un escultor, dijo Morán, oyéndose hablar y encontrándose estúpido. Las dos últimas réplicas son perfectas. Si alguna vez me dejas tener la estatua, nunca sabré si me has dado el original. No te la daré nunca, dijo Somoza simplemente. Y no creas que me he olvidado de que es de los dos, pero no te la daré nunca. Lo único que hubiera querido es que Terés y tú me siguieran, que encontraran conmigo. Sí, me hubiera gustado que estuvieran conmigo la noche en que llegué. Era la primera vez desde hacía casi 2 años que Morán le oía mencionar a Terés como si hasta ese momento hubiera estado muerta para él, pero su manera de nombrar a Terés era incurablemente antigua. Era Grecia aquella mañana en que habían bajado a la playa. Pobre Somoza, todavía,
Pobre loco, pero aún más extraño era preguntarse por qué a último momento, antes de subir al auto después del llamado de Somoza, había sentido como una necesidad de telefonear a Teresa a su oficina para pedirle que más tarde viniera a reunirse con ellos en el taller. Tendría que preguntárselo, saber qué había pensado Teresa mientras escuchaba sus instrucciones para llegar hasta el pabellón solitario en la colina, que Teresa repitiera exactamente lo que le había oído decir palabra por palabra. Morán maldijo en silencio esa manía sistemática de recomponer la vida como restaurada en un vaso griego en el museo, pegando minuciosamente los ínfimos trozos, y la voz de Somoza ahí mezclada con el ir y venir de sus manos que también parecían querer pegar trozos de aire, armar un vaso transparente, sus manos que señalaban la estatuilla, obligando a Morán a mirar una vez más contra su voluntad ese blanco cuerpo lunar de insecto anterior a toda historia, trabajado en circunstancias inconcebibles por alguien inconcebiblemente remoto, a miles de años, pero todavía más atrás. En una lejanía vertiginosa de grito animal, de salto, de ritos vegetales alternando con mareas y sisigias y épocas de celo y torpes ceremonias de propiciación, el rostro inexpresivo donde solo la línea de la nariz quebrada, su espejo ciego de insoportable tensión, los senos apenas definidos, el triángulo sexual y los brazos ceñidos al vientre, el ídolo de los orígenes, del primer terror bajo los ritos del tiempo sagrado, del hacha de piedra de las inmolaciones en los altares de las colinas. Era realmente para creer que también él se estaba volviendo imbécil, como si ser arqueólogo no fuera ya bastante. Por favor, dijo Morán, ¿no podrías hacer un esfuerzo para explicarme aunque creas que nada de eso se puede explicar? En definitiva, lo único que sé es que te has pasado estos meses tallando réplicas y que hace 2 noches... Es tan sencillo, dijo Somoza. Siempre sentí que la piel estaba todavía en contacto con lo otro, pero había que desandar 5000 años de caminos equivocados. Curioso que ellos mismos, los descendientes de los egeos, fueran culpables de ese error. Pero nada importa ahora. Mira, es así. Junto al ídolo, alzó una mano y la posó suavemente sobre los senos y el vientre. La otra acariciaba el cuello, subía hasta la boca ausente de la estatua, y Morant oyó hablar a Somoza como una voz sorda y opaca, un poco como si fuesen sus manos o quizá esa boca inexistente, las que hablaban de la cacería en las cavernas del humo, de los ciervos acorralados, del nombre que solo debía decirse después, de los círculos de grasa azul, del juego de los ríos dobles, de la infancia de Puck, de la marcha hacia las gradas del oeste y los saltos en las sombras nefastas. Se preguntó si llamando por teléfono en un descuido de Somoza alcanzaría a prevenir a Teresa para que trajera al doctor Bernet. Pero Teresa ya debía de estar en camino, y al borde de las rocas donde mugía la múltiple, el jefe de los verdes cercenaba el cuerno izquierdo del macho más hermoso y lo tendía al jefe de los que cuidan la sal para renovar el pacto con Aguesa. Oye, déjame respirar, dijo Morán levantándose y dando un paso adelante. Es fabuloso, y además tengo una sed terrible. ¿Bebamos algo? ¿Puedo ir a buscar un...? El whisky está ahí, dijo Somoza, retirando lentamente las manos de la estatua. Yo no beberé, tengo que ayunar antes del sacrificio. Una lástima, dijo Morán buscando la botella. No me gusta nada beber solo. ¡Qué sacrificio! Se sirvió whisky hasta el borde del vaso. El de la unión para hablar con tus palabras. ¿No los oyes? La flauta doble como la de la estatuilla que vimos en el Museo de Atenas, el sonido de la vida a la izquierda, el de la discordia a la derecha. La discordia es también la vida para Aguesa, pero cuando se cumpla el sacrificio, los flautistas cesarán de soplar en la caña de la derecha y solo se escuchará el silbido de la vida nueva que bebe la sangre derramada, y los flautistas se llenarán la boca de sangre y la soplarán por la caña de la izquierda. Y yo untaré de sangre su cara, ¿ves? Así, y le asomarán los ojos y la boca bajo la sangre. Déjate de tonterías, dijo Morán bebiendo un largo trago. La sangre le quedará mal a nuestra muñequita de mármol. Sí, hace calor. Somoza se había quitado la blusa con un lento gesto pausado. Cuando lo vio que se desabotonaba los pantalones, Morán se dijo que había hecho mal en permitir que se excitara, en consentirle esa expresión de su manía.
Enjuto y moreno, Somoza se irguió desnudo bajo la luz del reflector y pareció perderse en la contemplación de un punto del espacio. De la boca entreabierta le caía un hilo de saliva, y Morant, dejando precipitadamente el vaso en el suelo, calculó que para llegar a la puerta tendría que engañarlo de alguna manera. Nunca supo de dónde había salido el hacha de piedra que se balanceaba en las manos de Somoza. Comprendió. Era previsible, dijo, retrocediendo lentamente. El pacto con Aguesa, ¿eh? La sangre va a donarla el pobre Morant, ¿no es cierto? Sin mirarlo, Somoza empezó a moverse hacia él describiendo un arco de círculo como si cumpliera un derrotero prefijado. Si realmente me quieres matar, le gritó Morant retrocediendo hacia la zona en penumbra, ¿a qué viene esta mise-en-scène? Los dos sabemos muy bien que es por Thérèse, pero ¿de qué te va a servir si no te ha herido, no te ha querido ni te querrá nunca? El cuerpo desnudo salía ya del círculo iluminado por el reflector, refugiado en la sombra del rincón. Morant pisó los trapos húmedos del suelo y supo que ya no podía ir más atrás. Vio levantarse el hacha y saltó como le había enseñado Nagashi en el gimnasio de la Place de Thérèse. Somoza recibió el puntapié en mitad del muslo y el golpe Nishi en el lado izquierdo del cuello. El hacha bajó en diagonal, demasiado lejos, y Morant repelió elásticamente el torso que se volcaba sobre él y atrapó la muñeca indefensa. Somoza era todavía un grito ahogado y atónito cuando el filo del hacha le cayó en la mitad de la frente. Antes de volver a mirarlo, Morant vomitó en el rincón del taller sobre los trapos sucios. Se sentía como hueco, y vomitar le hizo bien. Levantó el vaso del suelo y bebió lo que quedaba de whisky, pensando que Thérèse llegaría de un momento a otro y que habría que hacer algo, avisar a la policía, explicarse. Mientras arrastraba por un pie el cuerpo de Somoza hasta exponerlo de lleno a la luz del reflector, pensó que no le sería difícil demostrar que había obrado en legítima defensa. Las excentricidades de Somoza, su alejamiento del mundo, la evidente locura. Agachándose, mojó las manos en la sangre que corría por la cara y el pelo del muerto, mirando al mismo tiempo su reloj pulsera que marcaba las 7:40. Thérèse no podía tardar. Lo mejor sería salir, esperar en el jardín o en la calle, evitar el espectáculo del ídolo con la cara chorreante de sangre. Los hilillos rojos que resbalaban por el cuello contorneaban los senos, se juntaban en el fino triángulo del sexo, caían por los muslos. El hacha estaba profundamente hundida en la cabeza del sacrificado, y Morant la tomó sopesándola entre las manos pegajosas. Empujó un poco más el cadáver con un pie hasta dejarlo contra la columna, husmeó el aire y se acercó a la puerta. Lo mejor sería abrirla para que pudiera entrar Thérèse. Apoyando el hacha junto a la puerta empezó a quitarse la ropa porque hacía calor y olía espeso, a multitud encerrada. Ya estaba desnudo cuando oyó el ruido del taxi y la voz de Thérèse dominando el sonido de las flautas. Apagó la luz y con el hacha en la mano esperó detrás de la puerta, lamiendo el filo del hacha y pensando que Thérèse era la puntualidad en persona. Fin.